Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware de un computador portátil Asus. Su referencia es la M415, por tanto sirve para las referencias M415DA y la M415UA. En este caso tenemos un equipo con procesador AMD Ryzen 5, tenemos una memoria RAM de 4 GB integrada y este equipo posee una ranura adicional disponible para nosotros poder instalar una memoria RAM ahí. Y en este caso pues también este equipo se lo conseguía bastante con disco duro y no tenía unidad de estado sólido. Por tanto sí se recomienda la instalación de unidad de estado sólido porque sí tenemos un puerto M.2. Entonces pues vamos a mirar el proceso de desarmado correctamente. Vamos a instalar todos los dispositivos que les comenté. Vamos a hacer un cerrado correcto del equipo. Luego vamos a mirar todo lo que instalamos en Windows. Y por último les voy a dar unas conclusiones de todo lo que se haga en este video. Por tanto pues vamos con este contenido. Bueno, por aquí tenemos el equipo encendido. Ya saben que siempre les comento cómo hacer un apagado correcto y completo para hacer cualquier cambio. Entonces bueno, siempre buscamos el menú inicio. Yo en este caso lo tengo en la parte izquierda. Ustedes lo pueden tener por aquí o lo pueden tener por aquí en el medio. Eso ya depende de la configuración como ustedes lo tengan. Bueno, de igual manera vamos acá al menú inicio y le damos un clic derecho. Nos aparece este menú y vamos por la parte donde dice apagar o cerrar sesión. Vamos por aquí hasta la parte donde dice apagar. Y antes de darle a apagar, lo que debemos hacer es tener presionada la tecla Shift y le damos apagar, y eso hará un completo apagado del sistema operativo. Esperamos un momento. Listo, ya se apagó. Ahora sí vamos a darle vuelta y lo colocamos en posición para el desarmado. Listo, ya tenemos el equipo aquí en posición y también por aquí tenemos los componentes que vamos a utilizar. Entre esos pues les voy indicando, esta es una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes con máxima velocidad de lectura secuencial de 540 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 megabytes por segundo, pues para reemplazar el disco duro que ya tenemos ahí instalado. Por acá tenemos una unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 2 terabytes con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 megabytes por segundo para instalar en el puerto M.2. Y también por acá tenemos otra unidad de estado sólido con factor de forma 2280, pero esta es una tipo SATA, también es de 2 terabytes, pero esta maneja una velocidad máxima de lectura secuencial de 550 megabytes por segundo y una máxima velocidad de escritura secuencial de 530 megabytes por segundo. También pues para instalarla en su puerto M.2 para ver si también tenemos soporte para unidades de estado sólido tipo SATA en este equipo. Y por último, como les comentaba, tenemos una memoria RAM integrada de 4 GB y tenemos un slot disponible para instalar una memoria RAM. En este caso por aquí la tenemos, es una DDR4-3200 de 32 GB, pues para instalarla en ese puerto. Recuerden que todos los componentes que yo utilizo aquí son los que a mí me han funcionado muy bien. Por tanto, dejo sus enlaces de Amazon ahí en la descripción del video por si quieren chequearlos. Y ya saben que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal a que yo les siga indicando este tipo de contenido. Entonces, bueno, vamos a retirar estas cositas de aquí. Y ahora les voy a indicar las herramientas que vamos a utilizar para desarmar el equipo. Por acá tenemos un destornillador de estrella en forma de cruz número 3. Y por acá tenemos una herramienta plástica o de pasta que nos va a servir para ir desarmando el equipo sin hacerle daño, retirando la pasta, retirando la carcasa, mejor dicho, sin hacerle daño al equipo y sin partir nada. Y a continuación también tengo que comentarles algunas cosas pues para no cometer errores en el momento de hacer el procedimiento. Primero que todo es que este procedimiento va o corre bajo su propia responsabilidad. Si cree que es capaz de hacerlo, lo puede hacer. Y si no, es mejor de que busque una persona que ya tenga experiencia en ese tipo de trabajos, pues para que no vayas a dañar tu equipo. También recomiendo colocar por acá una toalla
una funda o algo que proteja el equipo en la pantalla para que en el momento que lo vamos girando, se podría decir, no se nos vaya a rayar la parte de encima con la mesa. También les recomiendo la pulsera antiestática para que cuando ya hayamos desarmado el equipo y tengamos que manipular componentes adentro, pues no los vayamos a quemar. Yo siempre les he comentado que tengo un tapete antiestático con el cual yo puedo pues pisarlo y en ese momento manipular el equipo, porque pues siempre estoy manipulando equipos internamente. También les recomiendo que es muy importante tener actualizada la versión de BIOS para no tener problemas de incompatibilidad con los periféricos o con las partes que vamos a utilizar. Y por último, recuerden que si miran este icono es que estoy acelerando el video. Usualmente lo coloco cuando retiro los tornillos, pues para que no nos demoremos mucho. Listo, eso era todo. Ahora sí vamos con el desarmado del equipo. En este caso hay que tener en cuenta que hay dos tipos de tornillo o dos longitudes de los tornillos. Tenemos los pequeños y los medianos. Lo digo así porque conozco otros más grandes pues que no están en este equipo. Entonces los pequeños son los 4 que vemos por acá y los 2 que están acá. Entonces primero que todo vamos a retirar estos pequeños. Y listo, aquí les indico los tornillos pequeños que acabé de retirar. Ahora vamos con los medianos, que son este y estos dos de acá. Listo, aquí les indico los tornillos que son un poquito más grandes. Listo, ahora sí vamos a retirar la tapa. Para eso, bueno, vamos a empezar por la parte de aquí. Entonces, bueno, giramos el equipo, lo colocamos por ahí en esta posición y lo que vamos a hacer es palanquear un poquito por aquí. Miren, esto ya salió una parte, esto de aquí y lo de acá salió. Ahora sí vamos girándolo nuevamente y ubicamos también la parte de acá y hacemos lo mismo. Palanqueamos un poquito y listo. Miren que aquí esta parte ya salió también. Entonces, bueno, como esta parte de aquí ya salió, entonces vamos a empezar a meter la herramienta plástica por aquí. Así, así. Seguimos por acá. Así. Y listo. Miren, esta parte de acá ya está suelta. Si quieren pueden levantar, a ver. Bueno, hasta ahí nomás. Vamos a seguir girándolo. Y ahora vamos a empezar por esta parte de acá que incluso está abierto hasta por acá. Yo creo que ustedes ahí alcanzan a mirar. Entonces, bueno, levantamos aquí. Así. Seguimos por aquí. Y esto prácticamente sale muy fácil. Listo, yo creo que ya, sí, miren, salió completo todo. Entonces, bueno, vamos a colocarlo nuevamente en la posición para continuar con el video. Entonces, bueno, retiramos ya la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Vamos a hacer un recorrido por las partes que vamos a intervenir. Primero que todo, por acá tenemos el disco duro con su cable aquí conectado en la board. Y este es el que lo vamos a retirar para colocar la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Por aquí en esta parte tenemos el slot o ranura que está disponible para la instalación de la memoria RAM. Y por acá tenemos el puerto M.2 para la instalación de la unidad de estado sólido con factor de forma 2280. Entonces, bueno, para empezar a hacer todos esos cambios, recuerden que siempre vamos a desconectar la batería. Entonces, para desconectar la batería es muy fácil. Subimos este seguro así. Listo, bien subido ahí. Y esta parte la levantamos. Y listo, ahí ya queda desconectada la batería. Entonces, lo primero que vamos a hacer es retirar el disco duro. Primero que todo debemos desconectarlo. Entonces, aquí subimos esta pestaña ahí y después retiramos el cable. Y ahora sí, para retirar esta parte lo que debemos hacer es hacer palanca por aquí. Subimos un poco, así, pues para no dañarlo. Entonces, bueno, ya subimos esa parte y esto ya sale fácilmente. Listo, entonces para retirar el disco duro de este caddy, de esta goma se podría decir, entonces bueno, lo volteamos y empezamos a retirar desde estas partes así, así, así. Y por aquí primero que todo miramos la flechita, que no sé si la alcancen a mirar, que esa es la que indica la conexión. Entonces bueno, vamos a colocarlo por ahí nomás
Y acá en el disco duro tenemos que levantar estas partes de aquí. Entonces bueno, vamos a intentar por aquí. ¿Sí? Listo. Y también esta parte de acá. Vamos a ver si lo puedo hacer por acá. No se puede. Es que está bien pegado. Listo, por fin. Y seguimos levantando aquí esta parte. Listo aquí. Ahora levantamos esta parte acá. Yo creo que este puerto ya sale. ¿Sí? Listo. Aquí vamos a hacer un palanqueo un poquito. ¿Sí? Y del otro lado también. Listo. Y parece que falta aquí este, miren, también. Entonces cogemos así y listo. Entonces ya queda el puerto por fuera y el disco duro pues también ya queda por fuera. Esta lata o aluminio se puede decir, esto no importa que quede acá en el disco duro. Ahora sí traemos la unidad de estado sólido para la conexión. Entonces lo tenemos así de esta manera, lo conectamos y ya sabemos que esto va a ir de esta manera, así. Entonces ya saben que acá va la flechita. Entonces pues esto ya va la conexión de esta manera, así como habíamos quedado. Tenemos que incrustar aquí estos cositos en donde van los tornillos. Colocamos así. Listo. Ahora sí, del otro lado también. Listo. Y por último de este lado acá también. Entonces esto va a quedar de esta manera así. Tienen que darse cuenta que la flechita quede mirando hacia acá arriba y que este icono quede en la parte de arriba. Entonces bueno, para colocarlo ya en la parte de acá, pues vamos a mirar cómo se hace. Y ahora sí, para colocar la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas aquí en esta parte, primero colocamos la parte de acá. Entonces lo colocamos ahí, lo subimos, miramos que quede bien incrustado y la parte de acá ya la bajamos a presión. Y listo, ahí ya queda bien ajustada. Y ahora sí vamos con la conexión aquí en el puerto. Entonces la colocamos ahí. Listo. Y bajamos pues su seguro y ya queda conectada la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Ya estamos aquí en el puerto M.2 y primero que todo nos damos cuenta que su factor de forma es 2280 y también nos damos cuenta que no posee el tornillo, por tanto se debe adquirir por separado. Entonces bueno, vamos con la instalación de la unidad de estado sólido. Entonces bueno, la colocamos, conectamos ahí y miramos que esto más o menos entra como a unos 35 a 30 grados. Y por aquí ya tenemos el tornillo, entonces bajamos la unidad de estado sólido y colocamos el tornillo. Listo, ahí ya queda instalada la unidad de estado sólido de 2 terabytes. Listo, ahora ya estamos aquí en la ranura, listos para colocar la memoria RAM. Y también les comento que internamente en la parte de abajo, por el otro lado, se encuentran los chips de la memoria RAM integrada, para que lo sepan. Entonces bueno, vamos a colocar la memoria RAM aquí. Simplemente bueno, la colocamos de esta manera y miramos que esto entra aproximadamente unos 30 grados. Y lo único que tenemos que hacer es bajarla hasta escuchar sus clics. Y listo, ahí ya queda instalada la memoria RAM. Y por último les comento que por aquí debajo está el procesador que está integrado en la board. Por tanto, este procesador no se puede cambiar. Lo digo porque siempre me lo saben preguntar. Y también me saben preguntar si podemos añadir o cambiar las gráficas. Pues les comento que tampoco se puede. Usualmente por aquí tenemos los espacios del chip de video independiente con sus memorias RAM, que en este caso está vacío, no lo tenemos disponible en este equipo. Pero de igual manera no podemos agregar un chip gráfico ni las memorias RAM. Por tanto,
Eso no se puede cambiar ni se puede añadir. El equipo ya queda así como se lo compró la primera vez. Ahora vamos con la conexión de la batería. Entonces, primero que todo, acercamos la conexión, solamente la presionamos y después la aseguramos con la latica y listo, ya queda conectada la batería. Listo, ya hicimos todos los cambios. Bueno, vamos a recordar qué fue lo que hicimos. Por acá está la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. Está conectada pues por aquí con su cable aquí a su puerto SATA. Si ustedes de pronto no tienen este cable, por ahí en la descripción del video también les dejo el enlace de cómo conseguir este cable y con esta goma para poder instalarlo. Por acá arriba tenemos la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 de 2 terabytes en su puerto M.2 y por acá tenemos la memoria RAM de 32 GB, la DDR4-3200 pues ya instalada en esa ranura. Y por último pues ya tenemos la conexión de la batería. Ahora sí, vamos con el cerrado del equipo y pues colocamos su tapa y empezamos a presionar de todos los lados para poder ajustar los seguros primero que todo. Entonces presionamos y ahora sí vamos a colocar sus tornillos. Tienen que tener cuidado de no colocar los tornillos grandes donde van los pequeños, porque si nosotros colocamos los grandes, por ejemplo en este que va un pequeño, podemos perforar el chasis o la pasta y nos va a salir, por ejemplo en este caso, por el panel táctil. Entonces mucho cuidado con eso, hay que saber colocar los tornillos. Entonces bueno, primero vamos a colocar los tornillos pequeños, que son los 4 de acá abajo y los 2 de acá arriba. Listo, ya colocamos los tornillos pequeños. Ahora sí vamos con los más grandecitos, que son estos dos de aquí y los 2 de acá. Listo, ya quedó todo instalado, ya todos los tornillos. Ahora sí vamos a colocar el computador en posición para encenderlo. Listo, ya tenemos el equipo aquí en posición de encendido. Antes tengo que comentarles que cuando se hace modificaciones internas, es decir, instalar o cambiar unidades de estado sólido, desconectar la batería, de igual manera conectar o instalar una memoria RAM, esos cambios el equipo a veces se demora en reconocerlos. Por tanto, vamos a encender el equipo y la pantalla va a permanecer negra un tiempo, no sé cuántos segundos, eso ya depende de cada equipo. Pues para que lo sepan, les voy a mostrar el tiempo que se demora en reconocer los dispositivos, para que si ustedes lo hacen pues no se vayan a asustar de pronto que la pantalla permanezca negra un tiempo. Por otro lado, también les comento que en esa unidad de estado sólido, en el puerto M.2, ya tengo instalado un sistema operativo Windows 11 para que podamos iniciarlo. Bueno, entonces vamos a presionar el botón Power, ahí ya lo presioné. Ahí está corriendo el tiempo. El LED o luz de encendido ya está encendida y listo, miren, ahí ya nos dio imagen, no se demoró mucho, ahí está el tiempo final que se demoró y bueno, vamos a esperar a que inicie Windows ahora. Y listo, bueno, ya inició, vamos a aumentar un poquito el brillo para mirar mejor y ahora sí, como siempre, ya saben que vamos a hacer captura de pantalla para poder revisar mejor todo lo que instalamos y cómo nos reconoce todo lo que instalamos. Listo, bueno, ya estamos haciendo captura de pantalla aquí en Windows 11. Primero vamos a mirar el almacenamiento de manera básica. Abrimos aquí este equipo y por tanto aquí nos indica la unidad de estado sólido de 2 terabytes que contiene el sistema operativo y pues que está en el puerto M.2. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. Vamos a mirar esta información de manera intermedia. Clic derecho por acá en el menú inicio y le damos aquí en administración de discos y vamos a mirarlo de otro punto de vista. Por aquí está las 2 terabytes que está con todas estas particiones, incluida pues el sistema operativo y pues es de 2 terabytes. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 terabytes de 2.5 pulgadas. Entonces eso indica que sí nos reconoce esos almacenamientos. Entonces bueno, ahora vamos a mirar la parte de la memoria RAM. Le damos aquí clic derecho y le damos aquí en sistema
y aquí bueno nos indica el procesador, y por aquí está lo que instalamos, que tenemos 36 GB de memoria RAM. Entre esas están las 4 integradas y la de 32 que pues la colocamos en su ranura. Vamos a mirar de manera más avanzada todos estos datos, y para eso nos vamos a ayudar aquí del programa AIDA64, que es el programa de diagnósticos que nos va a ayudar a mirar de una mejor manera todo lo que instalamos. Listo, bueno, entonces vamos primero que todo a la parte del almacenamiento, aquí donde dice ATA, y aquí tenemos la primera información. Esta es la unidad de estado sólido de 2 TB, está en el puerto M.2, es una NVMe, y pues nos damos cuenta que sí la reconoce. Entonces vamos acá, la de 4 TB, que es de 2.5 pulgadas, por aquí está su almacenamiento, 4 TB, y que es un SSD, unidad de estado sólido, con conexión SATA 3. Bueno, esa es la parte del almacenamiento. Ahora sí vamos a ver la parte de la memoria RAM. Le damos aquí en placa base, SPD, y aquí nos va a indicar la memoria RAM que yo instalé, que es una DDR4-3200 de 32 GB. No aparece la memoria RAM integrada, esa aparece por otro lado, pero sin embargo vamos a mirar acá la parte donde dice chipset y vamos a mirar los tipos de memoria RAM compatibles con este equipo, y nos damos cuenta que él es compatible desde la DDR4 1333 hasta la DDR4-2400, para que lo tengan en cuenta. Como en este caso tenemos la integrada y la acompañamos de otra, ya tenemos dos memorias RAM, eso nos indica que ya está activo el Dual Channel. No importa si las capacidades son distintas entre las dos o que sean distinto tipo de memoria, aunque se recomienda pues instalar la que soporta en máximo, que es la DDR4-2400. Yo le coloqué una DDR4 3200, entonces vamos a mirar cómo está trabajando. Para eso, bueno, vamos acá a equipo, DMI, vamos aquí en dispositivos de memoria, y primero le damos aquí y nos damos cuenta que la integrada es de 4 GB, y esa integrada es una DDR4-3200, pero en el momento está trabajando a 2400 porque eso es lo que soporta posiblemente la board o el procesador. De todas maneras va a trabajar a esto. Entonces vamos a ver la otra también, y aquí está la memoria RAM de 32 GB, también es una DDR4-3200 y está trabajando a 2400. Igual no hay problema, ahí trabajan tranquilamente, y esa pues ha sido la explicación del almacenamiento y la memoria RAM instalada. Bueno, después de mirar todo eso, por aquí ya tenemos la unidad de estado sólido tipo SATA de 2 TB con factor de forma 2280, que ya la acabé de ensayar en este equipo, y les comento que este equipo no es compatible con este tipo de unidades de estado sólido, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos con las conclusiones de todo lo que le hicimos a este equipo. Bueno, primero que todo vamos con el almacenamiento. Miramos que retiramos el disco duro y colocamos una unidad de estado sólido de 4 TB. Por tanto, esto nos indica que podemos instalar capacidades desde ese tamaño hacia abajo, es decir, desde 2 TB, también 1 TB o inclusive 500 GB y por ahí más o menos. Y también nos damos cuenta de que nos reconoce disco duro y unidad de estado sólido de toda la capacidad que instalamos. Es decir, si quieren pueden colocar un disco duro de 4 TB también o de 2 TB también, y sí lo va a reconocer. Ahora vamos con el puerto M.2. Nos dimos cuenta que su factor de forma es 2280, no es compatible con factor de forma más pequeños. También nos dimos cuenta que el tornillo no viene incluido para el ajuste de esa unidad de estado sólido, por tanto se debe conseguir por separado. Ya saben que ahí en la descripción del video les dejo los enlaces para que miren ese tipo de cosas, como el tornillo, la pulsera antiestática, las herramientas para desarmar y entre los demás periféricos que pues miramos que los instalamos. También nos dimos cuenta pues que yo le instalé 2 TB, entonces eso indica que podemos instalar desde esa capacidad hacia abajo, es decir, 1 TB o hasta menos, 500 GB, 250 GB. Lo que sí debemos tener en cuenta es que debe ser una NVMe, porque no es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA. De igual manera, las tipo SATA son más económicas, pero no son tan rápidas como las NVMe. Esas son mucho más rápidas y lo que sí pues son mucho más costosas, pero esas son las recomendables en instalar en cualquier equipo cuando hay soporte.
Por otro lado, pues ya miramos también que en el slot o ranura para la memoria RAM le instalamos pues la memoria RAM de 32 GB y si la reconoció, eso indica que podemos colocar 32 GB, también podemos colocar 16 GB u 8 GB o en últimas 4 GB. Lo que sí les recomiendo es pues tener las dos memorias RAM, la integrada y una adicional pues para hacer el dual channel. Ya ahí depende más que todo del presupuesto, pues para colocarle ya sea una de 4, de 8, de 16, 32, ahí ya tienen que mirar ustedes y también depende de la necesidad. Lo que sí les comento que para que no inviertan mucho, como nos dimos cuenta, el tipo de memoria máximo permitido es el DDR4-2400, por tanto pueden comprar una de esas, así la integrada sea una 3200, ella no está trabajando a esos 3200, está trabajando a 2400, por tanto no podemos hacer nada, incluso esa memoria RAM no se puede cambiar. Entonces la idea es de que si van a comprar una memoria RAM de cualquiera de las capacidades que ya hablamos, pues debe ser mejor una DDR4-2400, pues para que no inviertan mucho y vayan exacto a la memoria RAM que es compatible con este equipo. Una de las preguntas que me saben hacer es que por lo general los fabricantes en su página web colocan un límite de reconocimiento de almacenamiento o de memoria RAM. Y yo les comento pues que más que todo tenemos que tener en cuenta las pruebas como las acabamos de ver y que en realidad sí soporta todo lo que yo instalé. Recuerden que este es un video educativo para que nos demos cuenta de todo el soporte que podría tener este equipo. Si te gusta este tipo de contenido te puedes suscribir a este canal y si tienes este equipo cuéntame qué te pareció todo lo que instalamos o si tú ya le hiciste alguna modificación al equipo, le aumentaste memoria RAM, le aumentaste unidad de estado sólido o algo así, para qué utilizas el equipo, con qué programas utilizas el equipo con las configuraciones que ya tengas. Y recuerda pues que si te gustó este video pues lo puedes indicar con el pulgar arriba y sin más decir bueno, ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.